Hola, espero que todos estén muy bien. Tengo el honor, como les anuncié, de estar ahora acompañada del doctor Bernardo Barranco, que siempre es un placer y un honor que nos haga el espacio, un hombre tan ocupado y tan comprometido con alcance internacional. Bernardo, acabamos de coincidir en estar con Jorge Flores en la presentación de su libro Malicia y me encantó lo que tú expusiste eh, en este centro cultural del Fondo de Cultura Económica. Eh, Te quiero preguntar sobre ese tema que ya expusiste y que sí pasó en mi canal, pero se tardó, es más de hora y media de grabación, por lo que ahora sí quisiera que en forma más concreta me des tus impresiones sobre qué significó el viaje del Papa Francisco a Canadá y lo que tiene que ver en cuanto a su viaje con la disculpa pública que pidió a los pueblos originarios de Canadá por el genocidio que se llevó a cabo a, junto con el gobierno de Canadá y la Iglesia Católica de lo que hicieron con los niños originarios de ese pueblo. Sí, Cristina, es un episodio muy vergonzoso para la vida de la iglesia, em, y que tiene muchas lecciones. Hay muchos espejos, espejos horrendos, que no solamente atañen a Canadá, sino también a México y América Latina. Déjame decirte que a fines del siglo XIX, el gobierno de Canadá financió una serie de iniciativas, entre ellos unos colegios, de asimilación cultural a los pueblos originarios. ¿Qué significó esto? Significó que miles de niños eran sustraídos de sus comunidades indígenas para que fueran, digamos, occidentalizados en esos colegios, ¿no? Esta era un poco como la idea que había, y había otras iniciativas, ¿no? Eh, Fue realmente un verdadero desastre. Fue un verdadero desastre esa experiencia. El gobierno financió alrededor de 140 estancias, y las administró principalmente la Iglesia Católica. 70% tengo entendido. 70%, y el otro porcentaje fue para iglesias protestantes, ¿no? Eh, el resultado fue verdaderamente fatal. Eran casas de horror, de tortura. No tenían buena alimentación, no estaban abrigados en la época de frío. Canadá es muy frío. No tenían salud. eh, no se les dejaba hablar en su lengua, se les prohibía, se les imponía un catecismo y se les imponía una forma de vivir, cómo tomar la comida, pero de manera violenta. Y ahí el problema es que las congregaciones jesuitas de diferentes oblatos participaron en este experimento que duró pues casi 100 años. El último colegio fue cerrado en 1998, Cristina, ¿no? Estamos hablando de un proceso que los pueblos indígenas califican de un genocidio, ¿no? Em, el tema se radicaliza el año pasado con las nuevas tecnologías. Descubren a los lados de los colegios tumbas, tumbas de niños sin nombre, fosas comunes. Y eso indigna aún más a los pueblos originarios que venían negociando 5 o 6 años atrás una serie de reivindicaciones. Y entonces se plantea en ese momento la disculpa del Papa, la disculpa de la Iglesia. Se planteó por los pueblos originarios. Fue una demanda de los pueblos originarios. El Papa, incluso hay una comisión de líderes que van a Roma en abril, y el Papa dice, da sus disculpas. Y le dijeron, no, queremos que tú vayas a Canadá y lo des ante el conjunto de la sociedad. El Papa se compromete a ir, ¿no? Pero llega un momento en que su salud estaba muy quebrantada y
cancela un viaje a África, al Congo, y después se especula mucho en Canadá que no va a ir el Papa. Su salud, su rodilla, sus operaciones, su edad, todo lo que fue fines de mayo y junio daban por un hecho que no iba. Y el Papa fue. Lo cual le dio un carácter, podríamos decir, positivo, el que fuera en silla de ruedas. Porque a pesar de estar disminuido, el Papa está presente. Y su palabra adquiere ciertos tonos de una mayor sinceridad, menos político y más auténtico, ¿no? Entre el conjunto de la sociedad. Eh, los pueblos, y hay varios grupos, no podemos decir que todos los grupos indígenas son homogéneos, unos quedaron muy satisfechos y otros no quedaron satisfechos. La visita del Papa Francisco a Canadá dividió la opinión pública, había sectores que lo veían de manera muy positiva y había sectores que le cuestionaron formas, ¿no? ¿Cuáles fueron los cuestionamientos a las formas? Que nunca habló de la iglesia como tal, pidió disculpas a nombre de ciertos miembros de la iglesia. Exacto, sí, eso, lo noté. Eso calentó mucho, bueno, es la iglesia, no es dos o tres por ahí católicos, son varias congregaciones, es el conjunto del cuerpo institucional que se prestó a seguir la orientación del gobierno. Aquí el principal responsable es el gobierno, que es el que financió y tenía digamos, la arquitectura y el diseño de esas escuelas de asimilación. El problema de la iglesia fue que se presta a este juego, ¿no? Y otros quedan insatisfechos, pero importante la presencia del Papa, porque les ayuda a un diferendo histórico sobre propiedades que pertenecían a los pueblos autóctonos y que a través de un edicto de un papa en el siglo XV divide los territorios, ¿no? Para lo que es España, lo que es Portugal, lo que era Holanda, lo que era Inglaterra y lo que era Francia. Para evitar guerras, hubo guerras a nivel toda América Latina. Por ejemplo, México queda bajo el auspicio español, pero en la parte norte de Brasil, Holanda y Portugal pelean por tierras, por posesiones. Hay un verso increíble de aquel entonces que dicen, brigan, que es una expresión portuguesa, pelean Holanda y España por los derechos del mar, pero ellos no saben que el mar es para aquellos que lo saben amar, los pececitos, ¿no? Cosas, esto se plantea en el siglo XV, y entonces de ahí estos grupos quieren tomar, es decir, son acuerdos entre la corona y la Iglesia Católica, la Iglesia, y por lo tanto son terrenos que fueron usurpados por el gobierno, por el entonces naciente gobierno canadiense. Y por lo tanto nosotros queremos recuperar esos terrenos, ¿no? Entonces es interesante porque la visita del Papa lo que hace, en cierto sentido, podría interpretarse como reconocer, ¿no? Aunque en el Vaticano hay un debate sobre eso, si esos edictos van a ser nulificados o no van a ser nulificados. Entonces, por diferentes causas, esa visita es provocada por los pueblos indígenas, ¿no? Les fortalece su posición, su capacidad de negociación, con el aval de la propia Iglesia Católica, el jefe de la Iglesia Católica, que reconoce. Otro tema polémico, el tema de la pederastia, ¿no? Que no fue mencionado. Que no fue mencionado y dijeron, pero si no solamente fueron abusos de tipo autoritario con los niños, etcétera, hubo abusos sexuales, hubo violaciones a niños y a niñas. ¿Por qué no se reconoce esto? Y es uno de los reproches que se le han hecho al Papa, y la cuestión también, como lo dije en la sesión, es dónde están estos curas. Ya muchos de ellos están ya muy viejitos, la mayoría murió. Pues están repartidos los que viven en Irlanda, en Inglaterra y en Francia. Es decir, la Iglesia Católica
Lo los sigue protegiendo. sigue siendo cómplice de estos abusadores. Entonces, ¿cómo podríamos calificar la visita del Papa? Cristina, yo te diría que nos deja espejos muy fuertes, porque nos coloca en el terreno, sí, esas atrocidades pasaron en Inglaterra. Y las atrocidades que tenemos en México y en América Latina con los indígenas, ¿dónde quedan esas atrocidades? ¿No? Allá en Canadá los indígenas tienen capacidad de organización, tienen recursos, abogados, etcétera. Aquí no tienen nada, pero han sido vejados, como en Canadá. No hubo escuelas porque fue otra forma, incluso fue hasta más violenta la forma de incorporación. Una segunda cuestión que a mí me parece importante es el tema de los perdones. ¿Qué tan efectivos son los perdones? ¿No? Creo que la iglesia y los papas han gastado demasiado en estar pidiendo perdón a diestra y siniestra, ¿no? El jubileo del 2000, a los judíos les pidió perdón a los grupos originarios de todo el mundo, de África, etcétera, por los excesos de la colonización religiosa, perdón a los gitanos, ¿no? Hizo perdón a muchos. Te estoy hablando del 2000. Con el tema de los abusos sexuales, tú lo sabes muy bien, Cristina, los tres papas han pedido perdón en diferentes momentos. Benedicto XVI lloró en Malta, ¿no? Cuando le pide perdón a las víctimas. Y luego también tenemos los perdones de Francisco, Bolivia y acá. Entonces, a mí me parece que ya no es un recurso sólido. Y la última cuestión que me parece importante es la imposición de una manera de concebir la fe sobre los otros, ¿no? Es decir, yo quiero preguntarme de qué estaban hechos estos diferentes misioneros en las escuelas. ¿Cómo es posible la vejación a los niños, a gente inocente? Pero me pregunto actualmente, los grupos ultraconservadores hacen exactamente lo mismo. Quieren imponernos un modelo de familia, quieren imponernos una visión de la mujer, quieren imponernos una visión de la sexualidad. Es decir, la misma lógica que operaba con esos misioneros religiosos es la misma soberbia con que los grupos conservadores de Provida y los grupos conservadores de las élites religiosas quieren imponerse al conjunto de la sociedad. ¿Con qué derecho? Y entonces creo que hay muchos de estos espejos que tenemos que tenerlos muy claros. Definitivamente. Oye, Bernardo, y para terminar, tengo entendido que la Iglesia canadiense ofreció 25 millones de dólares para la reparación del daño a los sobrevivientes, vamos, a los descendientes, mejor dicho, de esos niños abusados y en todos aspectos que terminaron en fosas comunes, probablemente algunos asesinados, etcétera. Ah, pero han dado 1.2 millones de dólares hasta la fecha y no pusieron más ni siquiera porque llegó el Papa. Sí, creo que la iglesia canadiense está en deuda con las eh, diferentes comunidades. Efectivamente, cuando sale todo el escándalo de las tumbas, eh, los sobrevivientes que tienen muchos testimonios, estamos hablando de que esas escuelas albergaron a 150,000 niños, de los cuales se calcula que 6,000 desaparecieron. No sabemos sus paraderos, muchos probablemente estén fincados en esas fosas comunes. Y entonces el gobierno canadiense ha gastado una cantidad enorme de millones de dólares canadienses para reparar y negociar con las diferentes organizaciones. Y la Iglesia Católica, cuando salen esos escándalos de las tumbas, de los colegios, etcétera, se comprometió a aportar 25 millones de dólares canadienses, los cuales, como tú dices, apenitas arriba de 1 millón de dólares ha sido aportado. Y está en deuda con la sociedad. Tan solo la disculpa de la Iglesia canadiense se dio hace un año. Entonces, sí, la visita
lo más interesante es que ha simbrado a esta Iglesia Católica. Y por otra parte dicen, bueno, las recaudaciones que tienen, que han sido recaudaciones millonarias, han sido para construir otras escuelas, para construir espacios, seminarios, etcétera, y rebasan los 25 millones de dólares. Entonces falta voluntad por parte de la Iglesia canadiense de realmente comprometerse en esta experiencia de cicatrización, de reconocimiento de errores, etcétera. No, en palabras lo ha dicho, pero en los hechos se ha contradecido. Por eso creo que la visita del Papa es un sacudimiento importante, sobre todo para la inacción, indiferencia que ha tenido el conjunto del episcopado canadiense. Muchísimas gracias y solo quiero hacer esta puntualización. Se les debe a nuestros compañeros José Barba y demás sobrevivientes de Marcial Maciel una disculpa. No se les ha pedido una disculpa pública. Y estamos hablando que el Papa Francisco estuvo aquí en México y, y seguimos en deuda y seguimos deseando. Yo hablo como parte de Spes Vivace, que queremos que nos muestren los archivos donde están perfectamente documentados todos los sacerdotes sospechosos o reconocidos por su obispo como pederastas. No sabemos quiénes son, no sabemos cuántos son, y de los señalados muchos están muy a gusto en el anonimato, aun aquellos que han sido despojados de su hábito de sacerdotes. Entonces, bueno, muchas gracias por tu visión tan completa. No la alcancé a escuchar así de clara como ahora. Y esta es tu casa, Bernardo. No, Nos honras con tu presencia. no, al contrario, muchas gracias. Gracias a ti.